orígenes. Amén. Ya este es la tercer estudio bíblico dominical, el cual vamos a seguir hablando bajo ese tópico de los orígenes. Y en esta oportunidad me tocó llevar lo que es, o los que son, los atributos de Dios. ¿Sí? Quise en los atributos de Dios tocar, dejándome dirigir por el Señor que me llevara qué atributos que quisiera que yo tocase el día de hoy. Pues son muchos, hermanos. Son muchos atributos de Dios y creo que no tenemos la capacidad en un día o en unos minutos de explicarlos todos. Tome solamente 3. Espero que el tiempo me alcance. Permítame porque hoy estoy de utilidad. Con 3 atributos que tengo aquí, ¿verdad? En este estudio bíblico, los 3 son: 1, la autoexistencia. El número 2, la santidad. Y el número 3, si Dios lo permite, el conocimiento de Dios. Si están anotando, autoexistencia, la santidad y el conocimiento de Dios. Nosotros como hijos del Señor, mis hermanos, como seres cristianos, seguidores de Cristo, debemos tener en cuenta el principio o los principios del conocer a nuestro diseñador, a nuestro creador. Amén. El cual el pueblo judío le da la connotación de Elohim, creador, el Dios creador de todo, absolutamente de todo. Y eso está tipificado en Génesis 1, está en Deuteronomio 10, 17 y en el Salmo 68. Hay muchos más versículos, pero son los 3 que les tomen nota para que ustedes en su casa se deleiten mejor en ese estudio, en ese escudriñar de lo que es nuestro Señor, nuestro Curio, ¿verdad? Nuestro Dios. En todas las áreas que podemos ver de nuestro Dios, nos quedamos cortos, hermanos, como seres humanos, para saber todo acerca de nuestro Dios. Pero Dios no es un Dios egoísta, hermanos. Dios nos muestra a través de sus escrituras que Él quiere que le conozcamos. Él no desea que la creación, que las criaturas, que la humanidad se queden en el limbo. ¿Sí? Entonces necesitamos, ¿verdad? No 45 minutos. Es que vivamos una vida escudriñando, Dios les bendiga, bienvenido, escudriñando, estudiando, y creo que no lograremos, creo que moriremos y no sabremos todo acerca de Dios. ¿Sí? Pero Él nos demanda en su pleno amor y voluntad de que le conozcamos, de que nos dejó este manual, ¿verdad? Que yo creo que es carente. Dice que no se escribió más porque, wow, mucha incredulidad también. No hizo más milagros, hay cosas que no se connotaron en la Biblia. Pero creo que esto se queda corto para lo que es Dios hacia nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer en nuestros estudios personales, hermanos? Escudriñar, inquirir sobre Dios, porque primeramente debemos saber que es una verdad absoluta. ¿Sí? Es una verdad no cambiante como otros que tienen a Dios como una verdad limitada, como una verdad pequeña, como una verdad, carente de mucho sentido. Pregunte en la calle: ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Él es bueno. Ese es mi Diosito. Ese es mi chubito. Ese es el barbudo. Imagínense, el barbudo, el chubito, mi chucho. Y bueno, y todas las connotaciones, hermano, que le puede dar el ser humano. Eso es vago. Eso es totalmente vago. Cuando usted lee aquí, cuando usted se mete en las escrituras, usted se da cuenta de que esto está tan minúsculo, tan carente de sentido. Porque yo también fui uno de ellos. Yo en algún momento tenía a mi Dios a mi manera. ¿Me escuchaba esa? Yo creo en Dios a mi manera. Es el 5.º evangelio, el según San Yo. Amén.
Entonces ahí es donde radica de que no podemos, Señor, ponerte en una cápsula o ponerte en un tamaño tan pequeño o asociarlo y concatenarlo con un yeso. Porque esa es otra. La religión te dice, ahí está Dios. En un yeso, en un palo, en una pata de conejo, en una sábila, en una herradura. Te pregunta a cualquier religioso y dice que Dios es primero y que ahí está Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué debemos escudriñar sus atributos? Porque, hermanos, cuando salgamos a la calle, no sé si les dije por testimonio de que tengo un familiar cristiano de años, ya es un anciano en la iglesia, pero no de edad, sino de tanto que ese hombre ha recibido, y que hoy día él se enorgullece de la iglesia de hoy día, que forma, que enseña, que instruye, porque antes no era así, antes era ráspalo para allá. Antes era predicación y Valeria salga a predicar el evangelio, la gran comisión, y Valeria iba. Pero si le hacían una pregunta allá afuera, ay, oye, pero eso no me lo dijo el pastor, déjame preguntarle y ahorita vengo. No. Entonces, poco a poco, en el ensayo y error, la iglesia ha tomado el tupé de, como siempre hay un remanente, ¿sí o no? Yo hablo siempre de esto porque no es que Dios fue algo que le tomó por sorpresa. Oye, como que se me está olvidando de que la iglesia tiene que ser formada, ¿no? Es que siempre hay un remanente de los celosos, de la doctrina, del fundamento, esos hombres que motivaron e inquirieron y murieron, fueron mártires por el escudriñar las escrituras y formar a la iglesia. Amén. Entonces, ¿por qué debemos saber esto? Diga usted. Porque, hermano, tenemos que estar preparados para tapar bocas que ofenden a Dios. Tenemos que estar preparados para que ese conocimiento vago de la creación le dé sentido real de quién es Elohim, quién es Jehová de los ejércitos, quién es Yeshua, Jesús, el Mesías. Y tú que me escuchas allí detrás de cámara, tú también tienes que saber de que Cristo es tu Señor. Tú que me escuchas de donde quiera que estés, la palabra será predicada. Tú que me escuchas, querido televidente, que usamos este mecanismo para que la palabra llegue al corazón tuyo y convierta y te vuelvas a los pies de Cristo. Amén. Tenemos que tomar consideración y neutralizar, apagar, hermano, el irrespeto que le han dado a nuestra deidad suprema, a nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que neutralizar? Porque tenemos que enseñarles que es un Dios que se respeta, que tiene solemnidad, que es único, de que nos ama, que su plena bondad nos creó y que en su plan no ha dejado de seguir trabajando para que su creación vuelva del diseño original, aun cuando esta carne ya ha sido destruida por el pecado y será destruida por el pecado. Pero nuestra alma, el Señor se ha preocupado de que le conozcamos, de que le reconozcamos, de que sin Él no somos nadie. No somos nadie, hermano. No somos nadie. Él nos enseña que hay eternidad. Él es la eternidad. Él no tiene principios. Él es el principio. El Aleph y Tab. El Alfa y el Omega. No estoy hablando en lengua, hermano. Eso es en hebreo y en griego. No se asuste. Entonces, la idea es que sepamos que Él es el principio y el fin. ¿Y cómo está estructurado ustedes y yo? Un cheque en blanco, de la cuna a la tumba. ¿Sí o no? Amén. Nacemos, vivimos y morimos. Y la estructura vivencial de lo que Dios nos establece en su palabra es que hay un inicio, un génesis, un origen, un principio que es Él y un fin que sigue siendo. Amén. Amén. Entonces, vamos con el primer atributo, la autoexistencia de Dios. Como ya les dije, Él es nuestro Elohim, Él es nuestro alfa y omega, es nuestro principio y nuestro fin. El Dios se connota como el Dios creador, no el Dios creado.
a Él no lo creó nadie. Porque si a Dios lo hubiese creado alguien, Él necesitara una fuente externa que le hizo existir. ¿Sí o no? Sería una criatura. Así es. Amén. Pero como Él es el principio, ¿verdad? La creación ha querido quitarle lugar, ha querido quitarle el puesto. ¿Sabes cómo? Con el supuesto conocimiento, el vano conocimiento. Por eso que hay tantos anti-Dios, anticristos. Amén. ¿Y cómo se resume esto? En el ateísmo, es el primero. Porque ellos no creen, porque creen que por su conocimiento hay un resultado, una ecuación de nuestra existencia. Pero el que menos buscan es al Creador. Quieren que todo sea visible y palpable en una ecuación matemática. Pues para Dios no hay matemática. Y si la matemática como álgebra y todas estas cosas existen porque Él es creador de ellos. Amén. Amén. Y que todo, como lo dijo mi hermano Cristian el día miércoles, todo radica, todo, absolutamente todo, aún sin palabras, con solo respirar, con solo cada código genético que tiene tu cuerpo, con solo nada más saber que cada órgano está en su lugar, que cada miembro de tu cuerpo está en su lugar. Ahí tú te das cuenta la codificación del ADN del XXY y del XX. Cuando usted dice, wow, cómo se entrelazan estas moléculas para que haya vida. Amén. Amén. Esto tiene un solo sentido y no es Stephen Hawking, no es Sigmund Freud, el padre de la psicología, no es, gracias, no es Carlos Marx con el socialismo y el superhombre. ¿Saben que él escribió un libro que se llama así? El superhombre. Pero no estaba describiendo un Dios, sino un Dios de carne y hueso. Un Dios que Él se creó. Y así una gama, hermano. Usted se pone a investigar y hay una cantidad de antidioses, anticristos. Entonces, todo esto bajo una línea satánica del expulsado, del que se rebeló contra Dios, que ha introducido estas herejías, estas locuras, para que nosotros no le demos sentido común a la lógica humana de que Dios es nuestro creador. Que vivimos y respiramos gracias a Él. Amén. Ya vamos a la Biblia, tranquilo, no se preocupen. Entonces, Dios no es un ser creado porque si no, entonces dependiéramos de fuentes externas. Hay una pregunta que ubiqué en este estudio que es muy antigua. Dice así: ¿por qué Dios existe en sí mismo y Él es la fuente principal de todo? ¿Por qué existe algo no pudiendo existir nada? Fíjate que la mente perversa, morbosa, o sea, tiene que buscar algo que desacredite la existencia o su autoexistencia. Pero hay una respuesta muy fácil, de que Dios existe en sí mismo. A Él nadie lo creó. Dios es la fuente de nuestra vida. Hay una canción, fuente de la vida eterna. ¿Sí o no? ¿A quién hace mención? ¿A un pastor? ¿A un gran teólogo? ¿A un, como dicen por ahí, o como dijo en algún momento Nicodemo, a un maestro? No. Más que un maestro, más que un rabí, más que un profeta, es Jehová. Si vamos y nos da la esencia de que Dios es nuestro creador, me voy a ir rápidamente a este ejemplo. Esta hoja de papel. Si buscamos los orígenes de una hoja de papel, nos vamos a ir a la primera empresa en los siglos 6 después de Cristo, y vamos a ver que esto viene estructurado, ¿verdad?, bajo una glucosa, una celulosa que viene desagregado por los árboles. Y usted empieza a ver todo el componente químico y todo hasta llegar a esto. ¿Y qué hace el ser humano? Premio Nobel del papel. Yo soy el creador del papel. Yo soy, yo, y entra el yo-yo.
en cada uno, en su orgullo satánico, malo, porque hay un orgullo santo, yo lo llamo así, que es natural, que es el que, oye, mis hijos estudiaron, me siento bien porque mis hijos tienen un acto de grado, de bachillerato y luego fue a la universidad, gloria a Dios. Pero que eso no le quita el lugar al Dios eterno. Amén. Pero está este orgullo satánico que quiere quitarle el puesto a Dios, a nuestro Creador. Y la ciencia todavía del evolucionismo no ha podido encontrar el eslabón perdido, la ecuación que da el resultado. ¿Y sabes qué? Esto. La tienen así, lejos, muy lejos. Quieren seguir reventándose neuronas y hay hombres ya que han muerto en siglos y que dejan generaciones tras generaciones y siguen. No entiendo. ¿Por qué existimos? Todavía no lo puedo encontrar. Puras hipótesis. Pero cuando abran este libro se darán cuenta quién es. Amén. Si vamos a la Biblia, Salmo 90. Salmo 90. Vamos a leer del 2 al 5. Fíjense lo que dice cuando ustedes tengan el Salmo, me dicen amén. Salmo 90, del 2 al 5. ¿Ya lo tienen? Amén. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra, aquí está padre de la biología, y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves a hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece en la tarde, y es cortada y se seca. Qué impresionante esto que nos delimita y nos dice el Espíritu de Dios a través de este salmista. Amén. Creo que si los científicos leyeran, yo creo que se ahorrarían mucho estudio. Amén. Amén. Y aquí donde nos afirma en el versículo 2, antes que naciesen los montes. Fíjense que hay una palabra clave, antes. Es como lo dijo el Génesis. El hermano lo citó el miércoles. Inclusive la semilla que nosotros a veces podemos ver de que fue sembrada, ya estuvo antes. Ya Dios tenía todo controlado, hermano. Para Dios nada era casual. Para Dios no era un estudioso que, oye, ¿cómo hago con la...? No, ya Él tenía todo el plan perfecto. Amén. Nosotros es que lo estamos observando. Amén. Entonces, Él ahí afirma su existencia. Él ahí afirma de que Él nos trajo, ¿para qué? Para que fuésemos un universo, que supiésemos de que hay algo detrás de este espacio que podemos ver como globo terráqueo. Y cuando vemos a los científicos mostrándonos la Vía Láctea, el sistema solar, nos damos cuenta de que esto no es producto de un Big Bang, que esto no es producto de una casualidad, que el sol está donde tiene que estar, que la luna está donde debe estar, y no es mi hermana que está por allá, que la Tierra es el tercer planeta en el cual hay vida, el cual sale el sol cuando tiene que salir el sol, que trae la oscuridad cuando tiene que traer la oscuridad, que tiene el oxígeno necesario, tiene las aguas que le dice Sigmund Freud, hasta aquí llegas. No, que hay un Dios que dice hasta aquí vas a llegar. Amén. Que el que controla todo, hermano. No hay otro planeta. ¿Cómo se están matando los científicos para buscar vida en otro planeta para mudarnos? Sí, vea, busque. Mano, están haciendo de todo lo que pueda estar en la mano del hombre para alcanzar
otras civilizaciones en otro planeta. Lamentablemente, si esos planetas son vírgenes y son puros, lo vamos a destruir también. Pero como Dios no va a buscar ese otro planeta, sino que ya nos tiene moradas eternas. Porque de donde Él viene, donde Él está sentado, Él está esperando es el tiempo. Así que es hora que tomes decisión por ese Cristo, por ese Dios que te creó y que por el cual respiras, tú que me escuchas, y usted, iglesia, que me escucha. Aquellos que están por primera vez, que no le han dado el verdadero sentido de quién es Dios, de quién es su Hijo y de quién es su Espíritu Santo. Amén. Es la hora de tomar decisiones. Es la hora de que nosotros nos pongamos a cuenta de que si la muerte repentina toca la puerta, ¿a dónde voy? De que si la muerte repentina llega, yo tenga paz como la tuvo el hermano Armando. Que tuvo una paz de Dios. Que murió en los brazos de su hermana leyendo los salmos. Un Dios al cual él creyó, al cual le sirvió. Ese es el Dios que hoy hablamos, que le damos gloria. Amén. Y Él ordenó todo bajo sus principios. Como le decía el papel, se llenan la gloria los hombres. Pero resulta ser que la ecuación matemática es tierra, semilla, agua y el resultado, un árbol. Y después del árbol, este papel. ¿A quién se le atribuye eso? ¿Al científico? ¿Al empresario? Cuando dice que de toda la tierra le pertenece a Dios y todo lo que habita en ella. Todo, desde la camisa. Este papel no existía antes existía el papiro, antes existía el pergamino. El papiro venía de unas hojas vegetales del río Nilo. Y ahí sacaban hilitos hasta formar una estructura sólida para escribir, para que los escribas y toda esta gente que para la época que descubrió, hasta los japoneses tuvieron que ver allí, pudieran escribir y trascender en los siglos con este papel. Que luego llega el papiro, que son los cueros del carnero, de las ovejas, de los ovejos. De allí viene todo eso, el papiro, que también hasta llegar a esto. Todavía existe el papel, papiro y el pergamino. Entonces, ¿gracias a quién? A Dios, hermano. Nosotros simplemente somos un punto insignificante, minúsculo, delante de Dios. Y nos queremos exaltar delante de Dios, con lo que ya está creado. Versículo 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dice: convertido hijo de los hombres. Esto radica que hay un problema entre la existencia humana, de que Él es eterno y que nosotros los hombres, ¿quién quiere morir? ¿La humanidad quiere morir? Pregunto, ¿usted se quiere morir? Humanamente hablando. Gilbert, muérete, para que veas a Dios. Usted humanamente dice: pues ya, espérate que llegue el tiempo, bueno, espérate, todavía no. Humanamente no queremos morir porque hay un desconocimiento humano de lo que está detrás de esa dimensión. Después que usted cierre sus ojos. Pero cuando nosotros entendemos por este majestuoso manual a dónde vamos, cuando nuestro espíritu y el aliento de vida que Dios nos dio y este carapacho de cuerpo caiga como una ropa, cuando usted se la quita ya no se queda de pie. ¿Sí? ¿O no? Cae en el piso. Si usted no le pone gancho, cae en el piso como un objeto insignificante. No tiene sentido. Algo enrollado en el piso. Pero cuando usted se la pone, wow, ese vestido, esa falda, ese traje, esa corbata, de resto no tiene sentido. Y el único sentido nos lo da el Señor. Entonces, la existencia humana ha peleado, ha batallado. La ciencia inclusive está investigando para alargar la vida del ser humano. ¿Qué no hace? En la parte naturista, en la parte científica, en los ejercicios, ¿verdad, mi hermano?
Que si caminamos, que si en la cardiovascular, que si no, para que el bombeo de sangre, para que cuye tu sangre, que estamos acá con un infarto. Tenemos el temor de partir de esta tierra. Pero aquí viene el Señor a decirnos, no es aquí. Yo les he dado un cheque en blanco para que ustedes escriban de mí, para que ustedes testifiquen de mí, para que ustedes me glorifiquen, para que ustedes hablen de mí, para que ustedes vivan para mí. No para ustedes. Porque hoy en día, ¿quién vive para sí mismo? Los que no tienen a Dios. Buscando plata, buscando sanidad, buscando los mejores equipos, los mejores médicos. Hermano, la gente más rica del mundo se ha muerto de COVID. Los han entubado, han gastado plata, le han pagado a médicos con todo el dinero del mundo y se han muerto. Eso es lo más seguro que tenemos en esta vida. Que no nos tocó, gloria a Dios. Sigamos viviendo para Cristo, porque el morir es ganancia. Amén. Versículo 4, perdón, no me sino 5. Me salté el 4. 4. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Es decir, usted no ha escuchado en Pedro que un día del Señor es como 1000 años. Y 1000 años pueden ser un día. Para Dios pueden ser las cosas así, hermano, con un chasquido. Por eso es que cuando nosotros nos levantamos, tenemos que decir gracias. Porque estoy vivo. Gracias por tu misericordia, que hoy quieres que yo siga viviendo. Y tú tienes un plan para conmigo, para seguir viviendo. ¿Sí? Entonces, la vida es un abrir y cerrar de ojos, hermano. Así como cuando usted tiene sueño y se va a dormir, así es la vida. En un momento lo puede cerrar y no lo abre más, sino lo abre en el cielo. Amén. Porque sé que todos los que están aquí van a su Señor. Amén. Amén. Esa es la esperanza y la confianza que todos tenemos. ¡Ay! Del que no. ¡Ay! De que si le llegue la muerte ya no hay chance. Ya no hay minutos. No hay segundos. Para decir, ahora sí quiero. No, es aquí, en vida. Porque poniendo a Armando en un cajón, como se le dijo a los hermanos allá, ¿usted cree que aquí le quedamos a predicar a Armando si no hubiese sido salvo? Hablar y hablar y hablar, y ese cuerpo ahí frío, con formol, hediondo está. En un cajón, no es ahí, es aquí en vida, de que usted confiese, de que usted le reconozca y de que usted pueda atesorar su vida ahora, porque antes no carecía de sentido. Ahora sí tiene el mejor antídoto, tiene el mejor ingrediente, a Cristo. Amén. Santidad de Dios. Voy a ir un poquito más rápido. Levíticos 11:44. Levíticos 11:44. Aquí empezamos con la santidad de Dios. Amén. Dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contamine vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Qué hermoso cuando Dios nos da esta palabra y nos representa su santidad. Nos tenemos que acostumbrar y asociar siempre la santidad con la pureza y la justicia de Dios, ¿sí o no? Pero esto es mucho más allá de su pureza y su justicia. Es que la verdad son tan útiles, sus verdades, que tiene como primario el ser santo es separarse. El ser santo no es que Dios necesita entrar en un aposento y él separarse, no. Dice que en él no hay pecado, ¿sí o no? Él es un ser perfecto, pero él no habita donde está el pecado. Él dice que él no escucha al pecador, pero sí escucha a aquel pecador que viene a él con un corazón contrito y humillado, sincero, a hablarle. A ese sí le presta atención.
Pero aquel vil que lo que se hace es deleitarse en el pecado, no lo escucha, no, él no puede cohabitar con eso. Y una de las demostraciones fue donde en ese fragmento de minuto, segundo, cuando Jesús en la cruz, Señor, Elí, Elí, o sea, se sintió separado, se sintió abandonado, porque él representaba ¿qué? El pecado del mundo. Yo no me imagino una esponja. Pecado, lujuria, todo absorbiendo a ese hombre en lo espiritual. Usted no lo ve, ni lo palpa, usted lo ve en una cruz, pero espiritualmente estaba siendo absorbido él por todos nuestros males, por toda nuestra iniquidad y por toda nuestra impiedad. Ese único ser, para luego decir, consumado es, listo, absorbí todo lo que condenaba al mundo. Entonces, cuando vemos esta separación es algo tan trascendental, tan grande. Trascendental quiere decir algo que está por encima, supremo a nuestra santidad, hermano. Él nos manda a ser santos porque Él es santo. Entonces, pero Él nos manda a ser santos porque nosotros somos Dios. No. Es para que nosotros hagamos una diferenciación de apartarnos de lo que nos contamina a nosotros. Porque ya venimos con una naturaleza, gracias Adán, gracias Eva, por lo que hiciste en el huerto. Porque usted cree que el diseño original era hacer esto. No, el diseño original es que fuésemos perfectos en todo, según lo creado por Dios. Que no hubiese pecado. Que todos dependieran de la fuente de la vida eterna, que es el Señor. Pero no fue así. Vino la parte humana a jugarnos sucio, a creernos que podíamos tener ciertas opiniones y ciertas características para tomar decisiones y hacerlo como a nosotros nos parece. Y eso fue lo que pasó. Vino Adán, se relajó, Amor estaba por allá, tomándose un coco de agua y dejó a su esposa sola en el huerto. Y la esposa por allá, qué linda flor. Y de repente, ¡puf!, el árbol del bien y del mal, de la ciencia. Oye, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Y ¡pah! Ya usted sabe lo que pasa. Entonces, viene y destruye lo que Dios había hecho tan puro y tan perfecto en su creación. No perfecto como es Dios, sino de lo que Él quería hacer con nosotros, hermano. Pero Él con todo y esto quiere retomar y restaurar eso. Entonces Él nos manda a separarnos, y en sus leyes sanitarias, en sus leyes que empezó a establecer el pueblo del pacto, empieza a decirle que el comer ese tipo de animal le contaminaba. Pero hoy en día, si nos podemos hacer una diferenciación entre el pueblo del pacto y la iglesia, tenemos que tomar eso como si fuesen los animales inmundos. Es decir, lo que me separa de Dios, lo que no le agrada a Dios, es lo que yo tengo que empezar a quitar de mí. Tengo que empezar a ejercitarme en esa santificación, ¿verdad? Posesiva y progresiva, como la han predicado aquí en muchas ocasiones, que tenemos que ir avanzando, en ir analizando y examinarnos de quitarnos lo que no nos agrada. Amén. Y lo que no le agrada al Señor. Amén. Porque tenemos conciencia. A veces cometemos y decimos, nos comemos la luz, hermano. Le digo porque me pasa. No está hablando aquí un ser querubín, un serafín. No, está hablando un hombre común y silvestre, salvado por la sangre de Cristo, por su misericordia. Entonces la idea es que vayamos a Él. Entonces vemos que Él inclusive, Él representa tanto poder y tanta santidad trascendental, de que Él es majestuoso, que Él es al que se debe venerar, a Él es el que debemos honrar, a Él es el que debemos glorificar por ser perfecto. Pero cuando nos llama a nosotros a decirnos, sé santo, porque yo aún los objetos los he santificado. ¿No se acuerdan en el Éxodo? Con el amigo Moisés, nuestro hermano, llega y le dan instrucciones. Agarra a Bezalel, él es el que me va a hacer los utensilios así, así, así. ¿Acaso el oro tenía algo espectacular? Lo único, el valor. Y el oro, plata, lo equivalente a lo que eso costaba. Pero en su esencia,
¿Tenía algún valor? ¿Era algo santificado, puro? No, era un metal, como el hierro. Pero todo lo que Dios toca, lo santifica. Todo cuando Dios te toca, cuando Dios está allí en medio de tu alabanza, en medio de tu oración, en medio de tu devoción, en medio de tu cántico, en medio de tu lectura, que es comunión, es tener allí un espacio para Él. Allí Él te santifica, te aparta cada día de lo malo, te haces así, fuera de aquí, vicio, cualquier cosa que sea corrupta, que nos quiera atrapar, que nos quiera llevar a donde no nos debe llevar, a lo oscuro, al lado oscuro de la fuerza. La película tiene un mensaje de Guerra de las Galaxias, no sé qué han visto esa película, pero es el lado oscuro, la parte oscura que quiere con un imán atraparte y sacarte del propósito al cual fueron llamados, al propósito al cual fui yo llamado para Dios, para servirle, para glorificarle. Amén. Entonces Él santificó unos utensilios, les dijo cómo eran las cortinas, cómo era todo lo que iban a utilizar en ese lugar. Dice que hay un lugar que se llama lugar santísimo. Y ahí no se entraba así, ya, un momentico para el lugar santísimo. No, entraba una vez al año. El sumo sacerdote era el único que podía entrar. Los demás llegaban hasta un punto. Su función es la cámara, Valeria. Hasta ahí es que tú llegas. Porque si entras para acá, fuego. Entonces cada cosa tiene su lugar y cada cosa tiene sus funciones. Pero Él lo santificó todo. Estaba en una chequina allí. No es que ahí se iban para allá y fuego que te costaba cantar aquí. No. Danzaba la gente, sí, con solemnidad. Por victorias obtenidas. Por todo lo que hacía el pueblo. Pero Él, con sus normas, con sus leyes, establecía la santidad, lo que Él representaba. Amén. Ahí para entrar al lugar santo tenía que purificarse, lavarse, hermano, vestirse adecuadamente. Por eso es que debemos venir adecuadamente a su lugar. Es el mismo Dios. Amén. Amén. Entonces, hay otro acontecimiento en Éxodo, cuando Moisés está con unas cabritas y con unos cuantos ovejos y ovejas, con su báculo, y de repente se le pierde una por allá y va, me imagino, a buscarla y una zarza ardiente, una zarza que no se consumía. ¿Y qué es lo primero que le dijo Dios? Quítate la sandalia porque el lugar que pisa es santo. Y a lo mejor por ahí ya habían hecho popular ovejas, un lugar normal, pero cuando llega Dios, todo cambia, todo es transformado, todo lo común se vuelve en extraordinario. Todo lo puro se llena de Él, de su presencia. Otro acontecimiento, Josué, también, el sucesor de Moisés, buscando a Moisés por aquí y yendo a las montañas, y hasta que se tropieza con Dios, con su Señor, el ángel de Jehová, y también le dice lo mismo: quítate la sandalia, tus pies, porque el lugar que pises. Pero vulgarmente, amén, usted ve, es un desierto. ¿Qué santo puede tener un desierto? Escorpiones, alacranes y un sol inclemente. Tragar arena. Pero Dios, ese lugar, lo santificó. Entonces, Él es justo, Él es puro, Él es correcto, Él hace justicia, Él es todo, hermano. Y podemos diferenciarlo en dos justicias, en una interna y en una externa. La interna es lo que Él representa en su santidad, en su pureza, en su perfección. Y en la externa podemos ver en la parte de sus actos. ¿Usted no ve aquí que Dios siempre nos da consejos? Él siempre nos quiere conducir. Él siempre nos dice: váyanse por aquí. ¿Y qué hacemos? Todo lo contrario. Pueblo de Israel. Ahí está el profeta Jeremías.
Nabucodonosor y todo lo que pasó. Ya vamos a ir allá, en ciertos pasajes. Entonces, Dios existe, pero no es una mezcla de un Dios bueno y un Dios malo. No. Porque allí nos podemos desalinear, desenfocar a este Dios que creemos. Porque cuando Él nos aconseja a través de su justicia externa, ¿verdad? Él nos da consejo, nos orienta, nos guía, se volvió en una zarza, se volvió en un torbellino y se volvió en un torbellino de fuego para conducir al pueblo de Israel. ¿No santificó al pueblo de Israel cuando le dijo, quiero hablar con mi pueblo? Sí, váyanse en licra o váyanse ahí bueno, ahí no existían las licras. Váyanse con sus ropa de dormir, su dormilona, su túnica más corta, ¿no? Les dijo, absténganse, inclusive hasta de comer cochino. Y no estoy hablando de ese cochino, sino de ir a la intimidad sexual con sus esposas. Imagínense lo que Él representa. Y Él es el creador de eso. Pero Él necesitaba la purificación y la santificación de su pueblo porque Él iba a descender y a hablar con Él. Qué tremendo. Que aquí Dios le diga, prepárenme el poder del Evangelio, por favor. Vengan porque hoy quiero hablar directamente con Él. Y nos van a mandar ciertas instrucciones. Y este pueblo dice que cuando escuchó la voz de Dios, ¿te ha escuchado un trueno? Eso se lo describo yo a mi hija, que la haya siempre cuando escuchamos los truenos en la casa. Algo como eso. Yo creo que debe ser más espantoso. En el sentido del ruido. Es la voz de Dios. Y el pueblo dijo, no, ya Moisés, que te hable a ti. Y después tú nos vienes y nos dices. ¿No querían? Bueno, ahora tienen que confiar en ti, de que tú eres mi mensajero. Entonces vean lo estruendoso y poderoso que es Dios. Amén. Que Él es santo y puro y que no es como nos parece a vista visible cuando santifico. No es que cuando yo este púlpito lo he ungido, por decirlo así, en el tiempo antiguo, aquí este púlpito va a ser santo. Aquí solamente se va a montar el sumo sacerdote a hablarle al pueblo. Y aquí más nadie. Entonces venga una viuda y una edad. Y no, chicos, yo mismo sé para cómo me veo. No, hermano. Porque no es lo que tú te parezcas ni como tú lo pienses. Que puede parecer lógico y tranquilo y normal. Pero si Dios dice que no, es solamente el sumo sacerdote, era el sumo sacerdote. ¿O es que tenía diferenciación el incienso que agarraron afuera con el que estaba adentro? Era carbón encendido. Si usted lo pone a ver, visualmente, estructuralmente era lo mismo. Pero uno era inmundo y el otro era santo. Y a veces no estamos en la calle a veces. Y creemos que todo es normal. Pero se parece, pero no. Es lo del Señor, amén. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Ya voy terminando. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Amén. Vamos a leer del 14. Como hijos obedientes, no confer con los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor de todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
como el oro o plata. Vuelve a repercutir en nuestra santidad y vuelve a hablar y contemplar y concatenar desde el antiguo al nuevo. ¿Es el mismo Dios? Sí. El mismo Espíritu, el mismo escritor. Espíritu Santo es el escritor de la Biblia. Amén. Los instrumentos fueron los que ayudaron a tipificar todo lo que el Señor quería. Dios nos llama a ser santos, hermano, no a tener majestad, supremacía y adoración y gloria. No, esa no es la santidad que nos llama. Es apartarnos del pecado. Es limpiarnos y purificarnos de lo que no edifica en nosotros. Amén. Y por último, mi segunda terminación, conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no está y no radica en que vamos a saber lo que Dios piensa. No, no está allí. Vamos a Jeremías 9. Porque si creemos que es por lo que el Señor piensa, hermano, creo que no tenemos el cuerpo, la capacidad, las neuronas, las venas, el encéfalo, para nosotros soportar el conocimiento, la sabiduría de Dios. Amén. Creo que no tenemos esas cualidades. ¿Ya tienen a Jeremías 9, 23 al 24? Yo todavía no. Un momento. Ya lo tengo. Fíjense el título que le da Reina Valera, ¿no? El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto, que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mano, qué tremendo. Aquí hay un gran dilema en el conocimiento de Dios y tenemos que poner en balanza porque está el conocimiento del hombre. ¿Cómo empieza el versículo? Dice: no se alabe el sabio en su propia sabiduría. ¿Quién es el padre de la sabiduría? Jehová. Entonces mi conocimiento, mi sabiduría queda carente, queda minúscula delante de Él. Entonces Él, ¿verdad?, nos lleva a un ámbito de que nos delimita de que, bueno, está un conocimiento humano, pero no es tuyo, no es propio, te lo he dado yo. Todos los dones aquí, miren por haber, o funciones, aquí hay carpintero, aquí hay médico, a lo mejor, o enfermero, aquí hay ingeniero, aquí hay de cualquier tipo de profesión, pero también de oficios, porque también están los oficios, ¿verdad? A lo mejor usted no estudió, pero usted es líder en su trabajo en cualquier área, ¿sí? Y a lo mejor usted lo que hace, no lo sé hacer yo no sé ser mototaxista, pero el hermano sí. Hay gente que es carpintero, yo no soy carpintero. Y así sucesivamente. Hay cosas que usted hace que yo no las sé hacer. Pero eso no es porque usted, es que yo nací carpintero. Mi oficio, mis generaciones eran carpinteros. No, hermano. Todo lo que usted es, todos los talentos y dones intrínsecos dentro de su vida, es porque Dios le plació que usted lo haga para funciones de su vida. Y de que usted haga y siempre diga: gracias a Dios por ser un mototaxista, gracias por ser ingeniero, gracias porque aprendí de lo que ya tú sabes, de lo que tú eres. Gracias, Señor. Entonces, ahí está allí una subdivisión, que están los pensamientos del hombre humano, la antropocéntrica, y la teología, pensamiento de Dios y pensamiento del hombre. Entonces el hombre se vacía y se achicopala delante de la sabiduría de Dios, pero él quiere siempre buscar de sobrepasar a Dios por su vano conocimiento. Pero no dice el Señor: ¿dónde está el sabio?
No dice así por allí en una carta a los Corintios, creo. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el escribo? O sea, ¿dónde están estos que se hacen llamar? Si al mismo Nicodemo le dijeron, tú eres el doctor de la ley. Tú hablas de mí, prácticamente le dice, por las escrituras, por el antiguo pacto, y no sabes lo que te estoy hablando. Se dan cuenta de que el conocimiento, el saber quién es Dios es mucho más grande. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de que nosotros sepamos, nos examinemos como seres humanos y cuando nos evaluemos en ese examen, digamos, no, esto es demasiado. Yo no soy nadie. No soy nadie delante de Dios. No soy nadie delante de Dios. Simplemente soy una creación con una función, con un propósito, con un plan de parte de mi Creador. Amén. Entonces, la antropocéntrica persona que habla de sí mismo, su propia gloria busca. ¿No lo dice los evangelios? Dice que el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Pero el que habla de mí, del que me envió, es para vida eterna. Amén. Y si nos vamos al Salmo, y con esto terminamos aquí, con el Salmo 8, 3 al 5, y Efesios, vamos a tocar rápidamente. Mi hermano, ya puede ir llamando a la gente para que vayan subiendo. Salmo 8, del 3 al 5. Y Efesios, téngalo por allí, capítulo 1, verso 17. Leemos el Salmo 8, 3, 5. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo vistes. Y le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Amén. Mano, hay una carencia de nuestro conocimiento, de nuestro sentido, y por eso es que Dios está por encima de toda la ciencia que vive por haber. No hay nada, absolutamente nada que nos pueda llevar al decir que nosotros somos algo. No, usted es como una estrella en el espacio, en la Vía Láctea. Imagínense usted todo lo que demás resta de universo, eso es Dios. Entonces, tengamos en cuenta esos pequeños destellos que Dios nos dice, que todo lo que está ahí creado, hermano. Qué impresionante. Los cielos, la obra de sus dedos, con sus dedos hizo las lunas y las estrellas que formó. ¿Quién hizo eso? No, el hombre, no. El hombre se mata en la astrofísica para estudiar las estrellas y los planetas y ver qué va a acontecer. Pero todo eso lo controla nuestro Dios. Amén. Amén. Que nos gloriemos de que Dios nos dio la permisología de poder entender lo que ya está creado, pero no para vanagloriarnos. Efesios, capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza, aquel que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder
y señorío, y sobre todo nombre se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometidos todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cierro mi Biblia. Tú que me escuchas, televidente, tú, redes sociales que están, Iglesia de Cristo, aquí nos deja connotado de que el Señor es todo. Aquí en su lectura, en su palabra, no dice el hombre, dice que Él, en su poder, en su fuerza, quiere que nosotros conozcamos de Él. Él no es un ser egoísta. Él no es egoísta. Él quiere que le conozcamos, que vayamos a Él por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hermanos.